Muy buenos días a todos. Sabemos que en la industria nos enfrentamos a retos, mover fluidos difíciles de alta viscosidad con presencia en sólidos en condiciones exigentes, sin comprometer la continuidad y costos. Por eso, en este webinar de Grupo Inducom, con colaboración en Mono y Mono, hemos preparado una sesión orientada a criterios técnicos y soluciones prácticas que pueden marcar la diferencia en tus operaciones. Nos acompaña el ingeniero Gerson Chipao, Regional Manager Sales en Mono y Mono para Latinoamérica, quien compartirá su experiencia y casos y aplicaciones. Los invitamos a dejar sus preguntas por el chat. Las responderemos al final para evitar interferencias auditivas. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. La sesión está siendo grabada y les compartiremos el material. Sin nada más que agregar, Gerson, muchas gracias por estar aquí de parte de Grupo Inducom. Te agradecemos mucho por compartirnos tu conocimiento a todos los asistentes. Adelante. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de aplicaciones de bombas de cavidades progresivas en gestión de fluentes y economía circular. Bueno, antes quiero hacer una pequeña introducción respecto a la compañía a la cual pertenezco, National Oil Well Barco o NOV, como actualmente lo conocemos. Bueno, somos una compañía ya presente en el mercado desde el año 1862, eh, muy orientada al tema de petróleo, realmente a la extracción de petróleo, llevándolo y vendiendo equipos y fabricando equipos que van desde el aspecto productivo hasta dejarlo en las puertas de la refinería. Todo esto lo realizamos nosotros, toda clase de equipos, equipos de preparación, bombas de elevación, todas las tuberías también. O sea, tenemos toda una clase de equipos para esta aplicación. Haciendo un poquito la presentación de la empresa en números, podríamos estar hablando de que nos ubicamos en Houston como nuestra sede principal. Tenemos básicamente más de 60.000 personas que trabajamos en esta empresa y pues tenemos presencia en más de 67 países, teniendo más de 200 marcas que hemos adquirido a lo largo de los años, ¿no? Enfocándonos un poco más al tema de los productos que atendemos directamente, en este caso mediante Inducom en el mercado ecuatoriano, pues nosotros somos los dueños de la marca Moino, marca americana, Monopams, marca también inglesa en bombas de cavidades progresivas. Por si acaso la bomba es la misma, Moino o Mono. Tan solo hemos diferenciado el nombre por la marca mejor posicionada, llámese en el mercado americano o en el mercado europeo y asiático. En el mercado europeo y asiático aparece como Mono, y en el mercado americano, en general, desde Estados Unidos hasta Chile, como Moino. Otros nombres que teníamos eran Monoflow, cuando teníamos la fábrica en Argentina hasta el año 2015, y Tarby, que fue una adquisición realizada por Moino en el año 1980. Tenemos toda la gama de bombas de cavidades progresivas. También bajo la misma marca trabajamos el tema de trituradores para el proceso de, básicamente, de, de, de transformar los sólidos en tamaños más pequeños para que puedan ser trasladados de una manera más eficiente. Estos trituradores pueden ser en línea, pueden ser en canal, rejas para la parte de captación de aguas, rejas automáticas que nos atascan, y también la combinación de rejas con trituradores, que es la última figura que se encuentra en la parte inferior derecha. También como parte de los productos de la corporación manejamos todo lo que vendría a ser tecnologías de agitación mezclado con agitadores del tipo rotativo, de entrada superior, inferior, de manera vertical, con eje vertical, con eje horizontal o entrada lateral, mezcladores de alto corte, mezcladores estáticos e intercambiadores de calor, básicamente intercambiadores de calor para líquidos viscosos y o de altas presiones, ¿no? También, como parte de la producción de fábrica, manejamos una línea de bombas de engranajes externos con los engranajes recubiertos en caucho, bombas de pistones. Manejamos más de 11 marcas de bomba de pistones,
con potencias que van desde fracciones de HP hasta aproximadamente unos 10.000 caballos. ¿Ya? Ahí tenemos variedades, digamos, a presiones que van hasta los 15.000 PSI, para tener un cuadro más o menos detallado de lo que podríamos brindarles en bomba de pistones. Tapas de cierre, manhole, válvulas, bombas centrífugas, Mission, que es básicamente un tipo de bomba centrífuga que usamos para el bombeo de bentonita, lodos de perforación y agua, para hacer un proceso de limpieza del agua para que se inyecta a la zona de perforación de los pozos petroleros. Tenemos generalmente en esta clase de bombas centrífugas, impulsores abiertos, cerrados, Vortex, y podemos llegar también a bombas de 18 pulgadas de descarga. Es variado las succiones, generalmente pues en las aleaciones endurecidas, hierros nodulares, hierros de alto cromo, aceros inoxidables, un dúplex, variedad de materiales, todos ellos siempre para las aplicaciones que resistan abrasión, ¿no? Y básicamente impacto. También manejamos una división fibra dedicada a lo que son tanques y tubería de fibra de vidrio, como podemos observar, tanques de gran tamaño, ¿no? En fibra de vidrio y tuberías que llegan hasta los 60 pulgadas en fibra de vidrio también y en función a la aplicación en presiones de hasta 2.500 PSI. También toda una gama de bombas centrífugas multietapa horizontales, la marca Smash. Con ellas podemos llegar hasta los 1.000 galones por minuto y alturas dinámicas totales de 5.000 PSI, ¿no? Otros productos como también tienen que ver con la parte de fabricaciones de cámaras de bombeo, específicamente en este caso la cámara, no los componentes internos. Podemos ser un buen partner si ustedes tienen las bombas sumergibles, por ejemplo, en cámaras prefabricadas de desagüe, ¿no? Que actualmente se encuentran muy en boga para evitar las construcciones de concreto, ¿no? Plantas pequeñas de tratamiento de agua, básicamente hasta unas 600 personas, campamentos petroleros, mineros o industriales que se encuentren fuera de lugares accesibles a lo que son las redes públicas de desagüe. Estas tecnologías de tratamiento de agua les permiten a ustedes, pues, realizar tratamientos de pretratamientos, vectores aeróbicos, sedimentación y desinfección para pues poder disponer luego del agua en mejores condiciones, ¿no? Ya tratada. Bueno, es un poco de la compañía. Vamos a hablar ahora de la tecnología de las bombas de cavidades progresivas. Y pues no podemos dejar de comentar y hablar acerca del inventor de esa tecnología, el señor René Monnier, cuya foto se encuentra en la parte superior derecha. Él básicamente fue quien en el año 1929, como parte de una tesis, presentó la bomba de engranajes helicoidales, después llamada bomba de cavidades progresivas, ¿no? Justamente luego, en el año 1932, de 32 a 35, empezó a vender la patente, ¿no? Él mismo se quedó con el nombre, con la tecnología. En el año 1932 funda la compañía PCM en Francia y luego en el año 1935 da la licencia para fabricar este tipo de bombas a Monopumps en Inglaterra, a Moino en Estados Unidos y a Gabriel en Bélgica. Todo esto, como vean ustedes, más o menos al mismo tiempo. Por eso nosotros actualmente propietarios de Mono y Moino tenemos básicamente que somos parte del nacimiento de esta tecnología, somos parte de este conocimiento ya de larga data de la tecnología de bombas de cavidades expresivas. A partir del 2002, NOV adquiere Monopumps y en el 2013 Moino. Por lo tanto, ya podemos tener una presencia muy global acerca de esta tecnología de bombas. ¿Qué es una bomba de cavidades progresivas o del tipo tornillo helicoidal, como muchos llaman? A diferencia de una bomba del tipo centrífuga, en el cual el desplazamiento del líquido se basa en el aumento de la velocidad que se hace mediante los álabes, y esta velocidad luego, por principio de Bernoulli, se transforma en presión.
Acá lo que se realiza es también aumentar la velocidad del líquido, pero reduciendo de manera, llamémoslo así, constante, el ingreso o el área de paso del líquido. Para eso se utilizan básicamente dos componentes principales, el rotor y el estator, algo similar a un tornillo transportador. Este video les puede permitir ver un poquito mejor este proceso, ¿no? En el cual se aumenta o se realiza el aumento de velocidad que luego se genera el aumento de presión. En este caso, manejamos una entrada de líquido por la parte superior, el que es atraído a la parte de bombeo, que está representado por el rotor y el estator. El rotor, básicamente algo similar a una cola de chancho, una forma helicoidal, es que se encarga de trasladar el líquido por las cavidades que se forman entre el estator de caucho y el rotor metálico. Ahora, acá se observan mejor las cavidades. El rotor es de un paso, el estator de dos, lo cual permite siempre que exista un espacio libre entre ambos. Si lo ven de manera lateral, en azul se muestra el espacio por el cual pasa el líquido y el rotor de color plomo, pues esto como este se mueve en su recorrido interno con el estator. Si observan bien, el recorrido o el movimiento, aparte rotativo, es excéntrico también. Significa que no gira en torno a un mismo eje de manera constante, sino sube y baja, en este caso el rotor, como aparte de la rotación, tiene este movimiento excéntrico. Acá pueden observarlo mejor, ¿no? Ese movimiento excéntrico. Para eso, para lograr ese movimiento excéntrico, es que nos valemos de articulaciones que están mostradas ahí como junta de conexión de bomba. Estos elementos de articulaciones, algo similar a nuestros codos, nuestras rodillas, permiten justamente esta rotación y este movimiento, que como les digo nuevamente, el rotor no gira de una manera céntrica o es una rotación céntrica, sino es excéntrica. Esto permite, si ven la figura que se encuentra en la parte inferior derecha, que el rotor eh, presenta un movimiento de subida y bajada aparte de la rotación, ¿no? Entonces, justamente es donde se realiza la reducción de área. Noten bien que la succión, que en este caso está representada en la parte superior izquierda, ingresa el líquido y el líquido, pues, si tuviese sólidos, todo es arrastrado y llevado a la zona de bombeo, rotor y estator. Ahí es donde se reduce el área. El área de inicio es muy grande y el área donde está rotor y estator es menor, la zona de paso, el área de la zona de paso. Es ahí donde se aumenta la presión. Ahora, también se observan ustedes, esta forma de rotor estator tiende a tener como unas crestas, como una especie de puntos de subida. Cada dos crestas representa una etapa, o sea, cada vez que tú vas poniendo o pasando o haciendo más este movimiento helicoidal, la bomba te va a generar mayor presión en caso sea esta necesaria. Por cada dos crestas, la bomba te puede dar nominalmente hasta 6 bar de presión. O sea, si tuviésemos una bomba con un recorrido de crestas muy largo de 6, por ejemplo, estaríamos hablando de una bomba de 3 etapas. Recuerden, cantidad de crestas entre 2 es las etapas de la bomba. ¿Ya? Entonces, los sólidos que pasen por esta bomba básicamente no son maltratados, siempre y cuando estos puedan pasar por la cavidad. Justamente lo mostrado en azul es la dimensión de la cavidad. Entonces, tenemos esa gran ventaja. Es una bomba que puede trabajar de una manera muy gentil con sólidos y también es una bomba que al ser, por su principio de desplazamiento positivo, es autocebante y también permite el trabajo con líquidos viscosos sin ninguna complicación. El espaciamiento entre rotor y estator es básicamente muy pequeño. Estamos hablando de décimas de milímetro y generalmente pues siempre tiene que haber líquido en contacto entre el rotor y el estator. Ese líquido que está en contacto entre el rotor y el estator genera la lubricación para que el rozamiento entre el estator y el rotor no genere un daño mecánico.
Esto es básicamente lo que nos permite realizar el bombeo de una manera eficiente y con un trabajo con un tiempo de vida bastante elevado, ¿no? Ya hablando un poquito de las bombas de cavidades progresivas y cómo son una solución de bombeo sostenible, podemos asegurar de que básicamente se debe esto a su gran capacidad para manejar líquidos complejos, viscosos o con sólidos en suspensión. Ese es un gran aporte que realiza la bomba de cavidades progresivas dentro del bombeo de fluentes. Es definitivamente uno de los puntos más álgidos dentro de una planta de tratamiento de aguas, ya sea PETAR o ya sea para aplicaciones industriales, porque las bombas de cavidades progresivas, pues al permitir tamaños de sólidos, productos viscosos o mezcla de líquidos, pues es muy apta para trabajar con cualquier tipo de líquido, desde agua hasta un producto tan viscoso como grasas o desechos de una planta azucarera, por ejemplo, como la cachaza. Eh, Adicionalmente, como ventajas podemos indicar de esta bomba es su manejo de sólidos grandes y abrasivos sin dañar el equipo. Llamémoslo así, respecto a otras tecnologías, la velocidad de operación de una bomba de cavidades progresivas generalmente para efluentes ronda entre 200 a 300 revoluciones por minuto si es que estamos hablando de 5% de sólidos como máximo, entre 150 a 200 revoluciones por minuto, cuando estamos hablando hasta 15% de sólidos, y ya para cantidades más grandes, pues generalmente por debajo de las 100 revoluciones por minuto. Recuerden bien ustedes que al aumentar la velocidad de un equipo rotativo, tiene un desgaste más acelerado. Entonces, las bombas de cavidades progresivas trabajan a velocidades muy reducidas, los cuales les permiten tener un tiempo de útil muy grande y que es incluso ideal si el líquido es abrasivo. También la forma de trabajo mediante cavidades, el traslado del líquido, que no es básicamente por velocidad, sino, y no genera un corte, sino básicamente por las cavidades, donde nunca hay un punto de corte específico, permite justamente un trabajo muy gentil y lo hace ideal cuando uno necesita mantener, por ejemplo, flóculos en un proceso de filtros-prensa, mantener, por ejemplo, el champú, el bombeo del champú sin que genere agitación, o sea, sin que haya un cizallamiento dentro del líquido bombeado. Esa es una gran ventaja de las bombas de cavidades progresivas. No dañamos el líquido cizallándolo. También es ideal para líquidos sensibles, como dice ahí, flóculos biológicos. Es una bomba de caudal constante y preciso. Generalmente, pues nosotros tenemos una precisión en dosificación que va en el más menos 1%. Así que podemos trabajar muy bien en dosificación con este tipo de bombas también. Otra característica principal es que su caudal es independiente de la presión de descarga. ¿Qué significa eso? Una vez que nosotros tengamos la bomba definido en su trabajo a una velocidad que va a ser básicamente proporcional a su caudal, la bomba se encarga de entregarte la contrapresión que tú necesites. Si es una bomba que puede trabajar hasta 6 bar de presión y tu sistema requiere 3 bar en ese momento, nosotros podemos otorgártelo sin ninguna complicación. Si el proceso nuevamente hace que tu condición sea a 4 bar, no habría tampoco complicaciones en poder realizar este tipo de trabajo. Entonces, es una gran ventaja de este tipo de bombas, el que ustedes puedan trabajar a la contrapresión que requieren. Entonces, es una gran ventaja. Claro, el incremento sí se da en la presión. La presión es básicamente, disculpen, la potencia, porque el aumento de la presión va a generar el aumento de potencia de acuerdo al requerimiento que se tenga. Ahora, también podemos indicarles que son bombas idóneas para las etapas más difíciles de tratamiento de aguas residuales y lodos, o sea, donde los lodos estén más deshidratados, tengan menor cantidad de líquidos, entonces ahí podemos trabajar sin ningún problema.
Esto es básicamente un esquema de una planta de tratamiento de agua donde podemos observar las diferentes partes donde podemos aplicar una bomba de cavidad expresivas. Vamos a hacer un detalle, un listado acerca de qué aplicaciones son y por qué también son, vamos a llamar, cruciales las aplicaciones de este tipo de bombas. Por ejemplo, acá tenemos para aplicación de bombeo de lodos y fangos. Esto quizás es la aplicación principal para nuestras bombas, debido a que pues, podemos manejar viscosidad y sólidos sin ninguna complicación. Generalmente nuestros diseños de bombeo, si observan bien, son bombas largas. Generalmente es una bomba bastante larga. El caudal lo obtienes básicamente del diferencial que haya en el área del rotor y el estator, lo ven de detalle, y las presiones en la longitud de la bomba. Entonces, eso es básicamente cómo uno puede reconocer o determinar si una bomba te entrega más presión que la otra, es más larga que una que otra, ¿no? Ahora, lo común en los bombeos de tratamientos de aguas y un escenario que se ha tenido durante muchos años es la utilización de cámaras de rebombeo. En la medida de que básicamente los equipos de bombeo centrífugos, que son los que dominan esta área, empiezan a tener problemas o complicaciones con el bombeo a largas distancias, porque no existen diseños que permitan cubrir las alturas dinámicas totales. Para los que han tenido alguna vez experiencia con este tipo de bombas sumergibles, se van a dar cuenta que marcas muy reputadas como Fleet, como Grundfos, Sulzer u otras, generalmente tienen un limitante en el bombeo de desagües. Las alturas dinámicas totales de las bombas no sobrepasan generalmente los 60 metros. Y esto básicamente porque la exigencia con una bomba centrífuga no es solo el bombeo del líquido per se, sino también el pasaje de sólidos, lo que obliga pues a tener que tener diseños un poco más amplios de pasaje de sólidos, los cuales les permiten mejorar eficiencias. No puedes hacer un sistema multietapa tampoco o sólido en una bomba, porque la forma del recorrido de etapa a etapa ya le va quitando, si quieren llamarle así, la posibilidad de pasaje de sólidos. Entonces, ahí muchas veces las aplicaciones son de casetas de rebombeo, como se muestra en el dibujo de la parte superior. Tienes que poner bombas a lo largo del camino para ir como boosters, para ir aumentando la presión o ir llevando el líquido a un punto determinado. Esto nosotros lo podemos solucionar con una sola bomba de cavidades progresivas, porque nosotros manejamos diseños que nos permiten trabajar hasta 24 etapas, quiere decir, podemos llegar aproximadamente a llegar hasta los 108 bar de presión. De hecho, que en aplicaciones de desagüe no necesitamos tanto, pero sí podría ser muy necesario y en los sistemas actuales trabajar con alturas dinámicas totales que van desde hasta o superan los 120 metros. Entonces, en esas aplicaciones, bombas nuestras de 4 etapas trabajarían sin ninguna complicación. Eso sí, lo que siempre sugerimos, pedimos, si es que esto es para el bombeo de desagüe bruto, que generalmente es un desagüe con todos los sólidos en suspensión, colocar un triturador a la entrada, como muestra justamente el dibujo en la parte inferior, ¿no? Ahí el primer equipo en la succión es un triturador y básicamente lo que hace es triturar los sólidos previo al ingreso a la bomba. De esta manera la bomba no tiene complicaciones en llevar estos sólidos ya triturados a tamaños de 10 milímetros, 8 milímetros y es bombeado a largas distancias. Ahora, otra propiedad que también tiene nuestra bomba es que es una bomba autocebante. ¿Qué significa? Que no es necesario sumergirla en el líquido primero para que esté cebada siempre, o si van a colocarla en superficie, colocar una check de pie. O sea, y usualmente cuando uno pone una check de pie y el bombeo de sólidos, basta que un sólido se coloque en la válvula check para descebar toda la línea de succión. Entonces, eso no es necesario en nuestras bombas. Nuestras bombas son autocebantes, por tanto, atraen al líquido hasta alturas
de 6 metros negativos, sin ninguna complicación. Si a esto le colocan un triturador, que generalmente por diseño nosotros preferimos que tengan caídas de presión inferiores a un PSI, entonces nosotros podemos otorgarles ahí una solución muy buena a las aplicaciones y bastante, llamémoslo así, simpáticas para el trabajo con cámaras de desagüe, ¿no? También tenemos muchas veces aplicaciones en las cuales lo que vas a vencer no son alturas, sino básicamente, disculpen, longitudes, sino alturas. Acá justamente un video que les puede mostrar lo que podemos hacer cuando ustedes manejan diferencias de niveles un poco, vamos a llamar, un poco más considerables, ¿no? Entonces, este es un diseño típico de una caseta de bombeo, ¿no? En la cual con bombas sumergibles lo que se hace es tratar de llevar a una mayor distancia, a mayor altura, el desagüe, por ejemplo, de un punto de la población, ¿no? Acá, por ejemplo, es un diseño en el cual para poder llegar al punto final se necesitan 3 casetas de rebombeo adicionales a la caseta principal. Entonces, en este tipo de situaciones, pues nosotros podemos dar la solución con una bomba de cavidades progresivas, ¿no? Que puede realizar esto evitándose, pues, las casetas de rebombeo con los consiguientes costos de obras civiles, con los consiguientes costos de llevar la energía y también con mayor eficiencia, ¿no? Generalmente una bomba de desagües de las más eficientes puede trabajar con valores de 70% de eficiencia, valores de 60% en función al tamaño de sólido que ustedes permitan. En cambio, con la bomba de cavidades expresivas estamos hablando de eficiencias que superan el 80%. Por tanto, este tipo de soluciones evitan, como muestran ahí, casetas de bombeo intermedias, ¿no? De rebombeo intermedias, haciendo un bombeo bastante más limpio, ¿no? Nosotros, como siempre, para estas aplicaciones sugerimos siempre utilizar el triturador, como dice ahí, ¿no? Con esto nos aseguramos que no existan sólidos, que no existan fibras que dañen al equipo de bombeo, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones, como les digo nuevamente, pueden ser bastante interesantes en situaciones de niveles, ¿no? Generalmente, ya que hablamos de este atascamiento en las bombas, y ojo, este es un fenómeno que no solo se produce en una bomba de cavidades progresivas, también en centrífugas, es que nosotros tenemos soluciones para poder evitar justamente los atascamientos, ya sea en la captación o ya sea durante el bombeo del agua. Por ejemplo, tenemos trituradores avanzando de izquierda a derecha, el Terremancher, que es adecuado para triturar desagües y lodos. Si observan bien, se coloca en línea en una tubería, o sea, ustedes en una tubería existente pueden cortarla para colocar y colocando bridas e instalar este triturador sin ningún inconveniente. Ahorita vamos a ver cómo trabaja. Nuestro diseño de cuchillas, que es el segundo marco, les puede mostrar que ya con esto trabajamos y dejamos los sólidos en tamaños de 9 o 7 milímetros, dependiendo de la aplicación. Podemos trabajar con fibras, podemos trabajar con sólidos o con la combinación de ambas. Por si acaso, siempre que uno haga una selección de un triturador, tiene que indicar cuál es el elemento predominante. Lo comento porque actualmente, pues, el desagüe en las ciudades definitivamente ha cambiado. Hace unos 20, 30 años, cuando uno seleccionaba una bomba de desagües, hablaba de pasaje de sólido de tantas pulgadas. En la actualidad, realmente más habla de fibras, porque la fibra es el mayor enemigo en estos momentos. Toallitas húmedas, las fibras que pueden existir en los pañales, todo eso son parte típica de un desagüe. Tenemos también trituradores en canal, como se muestra en la tercera ventana, que es adecuado básicamente para el cuidado de las cámaras de bombeo. Vamos a ver ahorita cómo podemos aplicarlo. Y la solución que llamamos Discan, que es una solución para las captaciones de agua de ríos, de planta de tratamiento, bastante interesante para evitar justamente que esto pueda dañar equipos aguas arriba. Ahora, este es un triturador en línea. Básicamente, como les decía, tiene la gran ventaja de
puede colocarse inline, como le dicen, o sea, en una misma tubería cortas y puedes colocar el triturador manteniendo las posiciones de las bridas, ¿no? El líquido, como podemos observar, pasa con sus sólidos por medio de los trituradores, ¿no? El sistema de transmisión o reductor de velocidad está en la parte superior, es como un cartucho, y los dos cuchillas de trituración evitan que cualquier sólido pueda generar algún tipo de daño con su presencia de agua sabía. Ahora, hay una tapa de inspección en la parte inferior, si pueden observar ustedes, del tipo circular ahí. Esta tapa de inspección básicamente se abre cuando ustedes, por ejemplo, ahí se requiere un perno. Estos pernos pues no van a poder ser triturados, este metal. El sistema en sí entiende que hay un elemento que obstruye, hace un proceso de trabajo en giro contrario y bota el perno a la parte inferior. Al estar en la parte inferior, ustedes pueden acceder y retirarlo por esa ventanilla, básicamente esa circular que está ahí, ¿no? Con eso sacan todos los sólidos. Ahora, como decía, el sistema de transmisión es un cartucho, el motorreductor se encuentra en la parte superior, y si en un momento determinado necesitan hacer un mantenimiento, pues ustedes pueden colocar ahí y reemplazarlo por una reja, y el sistema le funcionaría como un filtro, siempre y cuando tengan que, como le digo nuevamente, hacer el mantenimiento. Pero el principio básicamente les permite a ustedes realizar un proceso de trituración adecuado para que puedan después realizar un proceso sin sólidos, libre de sólidos, que es lo principal para que no se existan paradas de planta dentro del sistema. Esto siempre y cuando sea colocado dentro de una tubería. Se necesitan caudales, porcentaje de sólidos para una selección adecuada de estos equipos, ¿no? Y también el tipo de sólidos que se tienen presentes, o sólidos o fibras, ¿no? Esta es otra solución que manejamos. Ya la trituración, en este caso, se realiza mediante un equipo para ser instalado en canal. Se observan bien en este caso, los canales usualmente se trabajan mucho como si fuesen sistemas de trasladación del agua, por ejemplo, en plantas de beneficio de aves o cerdos, en los cuales la sangre, las plumas son tiradas a estos canales y estos trasladados a una planta de tratamiento de agua para evitar que los sólidos, que lleguen básicamente sólidos a esta planta de tratamiento que encarece y perturba el proceso, es que se pueden colocar trituradores en línea, como podremos observar ahí, justamente en medio del flujo del agua. Ahí el único cuidado siempre es tratar de determinar los caudales, la velocidad de traslación, para evitar de que, comprenderán ustedes, arriba, aguas abajo, se va a formar una especie de muro de contención. Entonces, para evitar de que esto genere después una inundación, hay que hacer un buen cálculo de si ustedes necesitan un triturador o dos trituradores. Generalmente los sólidos después ya son pasados, triturados, y como les digo nuevamente, de una manera ya o un tamaño más amigable para el trabajo de la planta de tratamiento de agua. Este mismo diseño de triturador en línea lo usamos para las cámaras de bombeo. Cámaras de bombeo que pueden ser utilizadas tanto para las empresas municipales como también para las empresas mismas industriales. Tengan presente siempre que las bombas de desagües, las bombas de tratamiento, pues generalmente el diseño más económico siempre es una bomba sumergible. Es más económico, básicamente, un sistema muy compacto, no hace ruido, permanece siempre en contacto con el líquido de desagüe. El problema se da de que la mayoría de desagües siempre son ácidos, siempre van a generar vamos a llamarlo así, un proceso de oxidación sobre las tuberías, sobre las cadenas. Y estos generan también muchas complicaciones cuando ustedes tengan atascamientos o tengan también que la bomba se haya madurado. En esos casos se hace muy complicado, muy complejo y sabe estos equipos si las cadenas o las bahías de elevación están oxidadas. En muchos casos uno tiene que contratar un buzo, una persona para que baje con ventilación asistida y pueda retirar la bomba de su ubicación, salvar la bomba, así básicamente. Y eso generalmente se produce por la presencia de sólidos, por la presencia de fibras, ¿no? Entonces, colocar un triturador de canal previo al ingreso a la bomba, como podemos observar en el dibujo
de la parte izquierda, ¿no? Ahí la tubería de descarga se muestra justamente y en la caída de la tubería de descarga está el triturador para que caiga básicamente ya el desagüe triturado a la cámara de bombeo. Con eso, pues ustedes evitan mantenimientos continuos de las bombas sumergibles, cambios de sellos mecánicos y muchas veces, si estas bombas sumergibles ustedes no tienen algún sistema de protección contra fallo del sello mecánico, pues el mantenimiento de estas bombas pues termina siendo casi el 65% del costo de una bomba nueva. Entonces, el sistema de trituración les podría permitir aumentar el tiempo de vida útil, les aumenta el tiempo de vida útil de este tipo de bombas sumergibles. También, se observan bien en la foto del lado derecho, ustedes pueden colocar hasta un sistema de izaje para el sistema de trituración. Esa es una gran ventaja como diseño. El objetivo siempre pues, es evitar justamente el daño de una bomba y porque ya algunos de ustedes habrán notado que cuando existen muchas fibras, o normalmente pues las bombas salen así, recubiertas de fibra, completamente llenas de fibra, ¿no? Entonces, estas fibras se pueden eliminar o se pueden cortar con el sistema de trituración. Entonces, esto, como les digo nuevamente, y redundando, ayuda mucho para que al final la vida útil del equipo de bombeo sea mucho más elevado. Estas fibras también, por si acaso, atacan una bomba de cavidad progresiva. Si observan acá en estas dos fotos, van a observar que pues siempre la acumulación de fibras se da en el eje de acople, en el eje articulado. Entonces ahí es donde las fibras van y pues generalmente por eso siempre decimos para los desagües brutos tener un triturador delante de la bomba para evitar justamente que las fallas ahí en la zona del acoplamiento que puede romperse, la falla del eje articulado, de las uniones articuladas, o el mismo sello mecánico con la presencia de fibras, como pueden observar ustedes ahí. Entonces, esto de las fibras siempre es un dolor de cabeza. En toda planta de tratamiento de agua, les sugiero siempre colocar un triturador que les permita evitar este tipo de complicaciones, ¿no? ¿Cómo colocarlos? Acá hay algunas justamente fotos que les muestran que en la succión de la bomba pueden colocar el triturador. Ahora, en los trituradores yo les sugiero siempre que el diseño de la caída de presión en el triturador sea lo suficientemente baja. Es también otra propiedad del triturador. Si es suficientemente baja, no va a generar que la bomba cavite. Aló. Tengan presente que es una carga, que puede generar algún tipo de Sí, ¿qué le daño. puedo ayudar? ¿Sí? ¿Sí, buenas? Sí. Disculpen, a una persona que tenía una Sí, consulta. me llamó, qué bueno, Sí. me llamó su compañero. Sí, vea que sí, sí estoy interesado en revisar el de los variadores web, ¿verdad? Variadores de frecuencia y arrancadores suaves. Ya. Para inscribirme, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo puedo? Hay que cancelar el dinero, ¿verdad? Un gran favor, creo que se ha Ah, confundido imagino. de la charla. Sí, Eso no decía, acá sí, en el chat, por bueno. favor, ¿Y eso cómo escríbale, por favor, a se la lo gente puede de Inducom. cancelar? Hay que cancelarlo, ¿verdad? ¿Solo Sí, transferencia? ¿Se puede hacer con tarjeta o no? listo. Bueno, creo que se nos había Ya. colado una conversación, ¿no? Estamos. Entonces, estas aplicaciones con triturador, como le digo nuevamente, se pueden realizar justamente Mira, y se colocan ¿cuánto es? Un 10% evitando más, las ¿verdad? caídas de presión muy pronunciadas, Bueno, ¿no? hagámosle una De tal cosa manera más de que simple. no se genere ¿A dónde tengo que cavitación. transferirles? Y de ahí me hacen una factura, ¿verdad? Claro, están Martín, cobrando un el favor, IFE. si podrías ayudarme con Sí, silenciando, por ¿qué le iba a favor. decir? ¿Y a dónde hay que hacer la transferencia? Sí, ya. Listo, ya. Ahora sí. Entonces, como digo, el diseño de un triturador siempre va a pasar por la cantidad de sólidos que tenga el líquido, la caída de presión, va a marcar el tamaño del triturador y también la configuración de las cuchillas en función a si son fibras o sólidos, los que en mayor cantidad tienes, o la combinación de ambas, ¿no? También otra solución es colocar en la admisión, en la captación del agua,
tamices. Generalmente las soluciones que se tienen en cualquier captación es colocar una abeja, y una abeja en la cual un trabajador va a tener que venir con un rastrillo cada cierto tiempo, pues, y estar limpiándola, ¿no? El problema a que hace un sistema en el cual se prioriza el manejo, vamos, de una persona respecto a la limpieza de las abejas, si la persona no se encuentra o la persona está ocupada en otros quehaceres, la colmatación de las abejas puede ocasionar inundaciones, que es generalmente la falla más típica en las abejas de captación. Nuestro diseño, en cambio, es un diseño disc-screen, como pueden observar, que son básicamente discos. Estos discos permiten el pasaje de sólidos hasta ciertos tamaños, en función a la cantidad de sólido o el tamaño de sólido que ustedes decidan. Generalmente estamos hablando desde 5 hasta 9 milímetros. Cuando un sólido, una bolsa, algún elemento queda atrapado en el discan y no puede pasar por su tamaño, el sistema lo que hace es girar en sentidos contrarios. Es una rutina que la baliza 3 veces, girar en sentido contrario para desbloquear, y la forma del disco permite que el sólido pase y evite justamente que se quede. Estamos hablando de discos en acero inoxidable y podemos manejar con esta tecnología caudales de hasta 88.000 galones por minuto. Un poco mejor para que puedan entender este tipo de solución. Este video les va a ayudar mejor, ¿ya? Como dice, la toma de agua siempre de bombeo, especialmente si la captan de algún río, de algún punto que pueda tener toda clase de sólidos, es bastante complicada. En este caso, por ejemplo, acá es una captación de agua de río, un río tropical, en la cual una de las ramas, si tienen rejas, se van a tender a bloquear la reja. Van a colmatar y no van a dejar el ingreso de agua, el ingreso de agua de una manera limpia. Entonces, la solución convencional de una reja siempre requiere mantenimiento. Una persona con su rastrillo esté limpiando la reja, algo que es complicado, ¿no? Y eso, como les digo nuevamente, va a provocar justamente eso, que bajen los niveles de agua, que no ingrese el agua a la zona de captación. El Discan, en cambio, es una solución que lo que hace es trabajar con discos, como su mismo nombre puede hacer redundancia con el Discan, y hace que estas ramas, estos sólidos, sean empujados por los discos. De esta manera evitan de que estos queden en la parte de admisión del sólido. Y pues, y si algún sólido se queda atascado, pues, como les decía, gira en sentido contrario para evitar o desatascar. Esa es básicamente su función, una captación adecuada del líquido, ¿no? Sin complicación. Acá hay unos ejemplos de cómo están instalados, básicamente las captaciones, el disc-screen, ¿no? ¿No? Y también manejamos una combinación del Discan, en este caso se llama Discan, que vendría a ser la combinación de la captación de agua con trituración. Esto cuando ustedes requieran, pues, de todas maneras, que pasen los sólidos, sea cual sea, por ejemplo, en una planta de beneficio de aves, en las cuales necesitas hacer todo el tratamiento, pero quieres que los sólidos caigan de una manera menos complicada. Una pluma de aves, una pluma de un pollo puede ser muy grande, puede ser complicada para el manejo, entonces ahí puedes trabajar con tranquilidad con una trituración, básicamente un punto de trituración. Estos equipos, por si acaso, trabajan a velocidades bajas, 70-80 revoluciones por minuto, lo cual les permite tener un torque bastante elevado. Las potencias están entre 2 a 5 caballos, o sea, tampoco es un consumo muy excesivo de potencia para el tipo de trabajo que realizan, ¿no? Y tienen muy buena resistencia a la abrasión. La configuración sería como esta, o sea, son dos motores independientes, un motor para la parte del filtrado, si quieren llamarlo, y otro motor para la parte de la trituración, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, los discos están diseñados de la zona de filtros para lanzar los sólidos hacia la zona de trituración. De esta manera también facilita el trabajo y realiza una mejor trituración. Acá hay un ejemplo en este video. Noten bien la sentido de rotación de los discos, ¿no?
que los llevan a la parte de trituración que se encuentra al lado izquierdo, el punto de trituración. Entonces, justamente nosotros preferimos siempre que la instalación no sea en horizontal. Noten bien que el flujo tiene un sentido, es preferible que sea en diagonal, en el sentido de flujo, para que los sólidos avancen más hacia la zona de trituración, ¿no? Que está ahí más resaltada en estos momentos, ¿no? Estos dos ejes son los últimos que tienden a triturar ya el sólido, ¿no? Y pues la parte de filtración pues permite un pasaje de sólidos de 9 milímetros, algo bastante más sencillo, ¿no? Para que pueda ser trabajado o manejado por la planta de tratamiento de agua, ¿no? Ese es el diseño que se maneja. ¿Cómo funciona en sí? Como digo nuevamente, instalación de manera lateral, no recta, al flujo de agua, no con cierta inclinación. Las bolitas que están mostrando ahí les muestra que estas son llevadas a la zona de trituración y en la zona de trituración los sólidos pues ya pasan con dimensiones de 9 milímetros, ¿no? O sea, o 5 milímetros de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Entonces, la combinación de estos para la captación les puede permitir a ustedes tener una planta de tratamiento de agua con menos mantenimiento por la presencia de fibras, la presencia de sólidos, y asegurando también la provisión del líquido que ustedes desean captar, ¿no? Otra aplicación en la cual nosotros tenemos un desempeño bastante bueno es definitivamente en los lodos espesados o deshidratados. Ten- Tengan presente que los lodos espesados o deshidratados son básicamente aquellos en los cuales ya son en la parte final del proceso de- del tratamiento de la planta PETAR, en las cuales lo que se busca es generalmente tener o la disposición de estos ya para ser trasladados para una planta fertilizante u otros. Hablamos de este tipo de lodos. Acá, por ejemplo, estamos hablando de unos lodos de la parte final del proceso de filtros prensa, básicamente en un tratamiento terciario, ¿no? Noten bien que los lodos, pues, tienen muy poca cantidad de humedad, ¿no? Son casi sólidos, ¿no? Los trabajamos con bombas de cavidades progresivas, en las cuales también incluso muchas veces utilizamos rompepuentes. Vamos a explicar ahorita que es un rompepuente, y sistemas con tolva para mejorar el ingreso de ellos a la zona de bombeo, ¿no? Esto ya como parte final del proceso de bombeo. Ese es el lodo, básicamente, ¿no? El tornillo transportador para mejorar el ingreso a la zona de bombeo, ¿no? Cuando hablaba del tornillo transportador es este de acá. Generalmente los diseños más comunes de las bombas para lodos espesados o deshidratados son sistemas con tolva. ¿Por qué? Básicamente porque ya los lodos espesados o deshidratados tienen poco movimiento, no se mueven de una manera tan fácil. Por tanto, ese tornillo transportador previo a la zona de bombeo va a permitir pues que se maneje de una manera más pareja, que se alimente o que se asegure la alimentación de la bomba también. Esa es la ventaja de utilizar un tornillo transportador, ¿no? Esto en nuestros sistemas de lodos expresados o deshidratados. No se utilicen todos, por si acaso. Siempre hacemos acotación del porcentaje de sólidos que se tiene presente en el lodo para, en función a eso, tomar la decisión de utilizar una bomba con este diseño. Pero ya en productos que sobrepasen, yo diría el 20% en sólidos, ya uno tiene que pensar seriamente en utilizar este sistema con tornillo para facilitar la llegada del líquido sólido hacia la parte de bombeo. Por ejemplo, en proyectos en los cuales ustedes tengan lodos o líquidos hasta 10% de sólidos, nosotros sugerimos utilizar los diseños de bomba en succión bridada. O sea, este tipo de conexión de las más simples. Con el 10% de sólidos, con seguridad, el líquido va a fluir y va a poder llegar con tranquilidad a la zona de bombeo. O sea, con 10% podemos trabajar con bridas.
Ya cuando trabajamos con una cantidad mayor, con diseño de sólidos de alrededor del 16%, lo que hacemos es tener un diseño mixto. Se observan bien la brida de succión, en este caso, que está en la parte superior derecha, tiene una angularidad, genera un ingreso de líquido a 45 grados de la zona de admisión de la bomba. Justamente el objetivo es un ingreso más gentil, un ingreso que no choque directamente con el eje articulado, y en la parte inferior, en la zona de admisión, si ven el dibujo de la parte inferior derecha, hay una especie de medio tornillo que ayuda a empujar al sólido, al líquido, dentro de la zona de bombeo. Entonces, es un sistema que hemos patentado nosotros, pero nos permite trabajar con sistemas bridados ya hasta 16% de sólidos. Es una configuración, como les digo nuevamente, básicamente para llegar a esto y no generar algún tipo de obstrucción. Si ustedes manejan bombas de cavidades progresivas con 15-20% de sólidos, con conexiones bridadas, tengan mucho cuidado, porque puede que las bombas en un momento determinado se quede sin alimento, sin bombear líquido, porque los lodos pueden colmatarse en la succión. Ese es el problema, ¿no? Eso realmente es el problema. Y muchos lo atañen básicamente a un trabajo en seco del estator. Entonces se paran quejando que tienen un cambio muy pronunciado de estatores, pero no se dan cuenta que el problema más que el estator y su trabajo en seco es debido a que la bomba no se puede alimentar bien. Bien, nosotros manejamos justamente ahí para tamaños de 15, para sólidos en 15, 20% más, justamente las bombas en tolva, como les mostré en la foto anterior. O sea, una tolva generosa, un tornillo en la parte inferior, y con eso aseguramos que la bomba esté alimentada. Con eso evitamos de que la bomba trabaje en seco, sin líquido. No, entonces con eso aumentamos también la eficiencia del proceso, ¿ya? El tornillo alimentador se muestra ahí como pueden observar, o sea, el líquido pasa y hay un tornillo alimentador que lo lleva a la zona de bombeo. Creo que este corte les permite entender mejor por qué se quiere realizar esto, ¿no? El tornillo transportador y la zona de bombeo, ¿no? Eh, Generalmente para aplicaciones de fosfatos, sólidos de suspensión, todo esto es lo más común. Ahora, cuando ya tenemos un sólidos que sobrepasan el 20%, podemos hablar de 30% más de sólidos, es que nosotros muchas veces preferimos no solo tener esta tolva, sino también tener un bridge breaker o una especie de paletas que rompan los sólidos o que generen que estos no se apelmacen. Generalmente cuando ya uno tiende a tener sólidos de tamaño un poco más grande, la posibilidad que estos se apelmacen, que estos generen bolas o sólidos de tamaño mucho más grande es muy fuerte. Entonces, este tipo de diseño con un bridge breaker o un puente rompedor, si quieren llamarlo así, con paletas, lo que hace es recibir recibir los lodos y pues hacer que estos queden un poco más finos, si quieren llamarlo, hacer que los tamaños no sean tan grandes y con eso evitar un atascamiento o básicamente a la entrada de la bomba. Esto siempre y cuando los sólidos sean de 30% más. Sí, ¿no? Entonces ya va a obligar a tener un sistema motorreductor adicional para el puente rompedor y evitar justamente los espalmazamientos. Acá está un poquito el diseño un poco mejor mostrado, la bomba, el sistema de eje libre, el sistema con paletas y el motor reductor, ¿no? Con este puente de paletas de corte, ayuda justamente a evitar que los sólidos sean mucho más grandes, mucho más agresivos, ¿no? También nosotros podemos otorgarles a ustedes soluciones en la dosificación de polímeros y reactivos químicos. Generalmente las bombas de cavidades progresivas son muy usadas para el bombeo de floculantes, lechadas de cal, sulfato de cobre, sulfato de alúmina, diferentes productos utilizados para los tratamientos de agua, tanto para el tratamiento de agua potable como el tratamiento de los desagües, ¿no? Estas fotos que tienen ustedes son instalaciones nuestras en Colombia, en Chile, en las cuales trabajamos básicamente con la dosificación de estas sustancias. Tenemos una precisión de más o menos 1%. Recuerden bien, este tipo de bombas generalmente las presentamos con el suministro con valladores de frecuencia para poder variar los caudales. El caudal de nuestra bomba es proporcional a la velocidad, por tanto, el vallador de frecuencia es un gran amigo.
Recuerden, eso sí, que los valores de frecuencia tienen que ser de control vectorial o de torque constante, porque generalmente nuestras bombas son de torque constante. Ojo, es el único cuidado que siempre deben tener. Lo comento porque el variador más barato y que más se encuentra en el mercado es de torque variable, el usado para bombas centrífugas. En nuestro caso, no podemos utilizar ese variador, tiene que ser un variador de torque constante. Si tú utilizas un variador de bomba centrífuga de torque variable en esta aplicación, lo más probable es que empieces a tener calentamientos en las tarjetas de los variadores de frecuencia. Adicionalmente, ustedes pueden utilizar, si quieren obtener una mayor precisión en la dosificación, medidor de flujo en línea, en este caso ya colocando un medidor de flujo con un sistema PID con el variador de frecuencia, pueden tener una precisión mucho mayor en la dosificación final. Y eso ya automatizarlo si van a llevarlo a un sistema SCADA y puedan realizar un control mucho más pormenorizado. Recuerden bien también de que los medidores de flujo tienen que ser seleccionados de acuerdo al caudal, no al diámetro de tubería de bombeo, siempre de acuerdo al caudal que vas a trabajar. Acuérdense bien eso. Generalmente, usualmente los rangos de caudal no se contradicen o son siempre mucho más pequeños que los diámetros de tubería. Así que ahí siempre vayan con ese cuidado, por favor, ¿ya? Ahí se puede colocar soluciones no invasivas como medidores electromagnéticos, ultrasónicos, de esta manera hacer mucho más preciso el bombeo, ¿no? Ahí un medidor electromagnético, pues con una precisión de 0,25% ya les daría ese nivel de precisión mucho más elevado que específicamente que una bomba de cavidades progresivas. Otra ventaja de la bomba de cavidades progresivas en dosificación es que ya ustedes no necesitan tener un supresor de pulsos, una válvula de contrapresión, que es algo típico en las bombas de diafragma. Tampoco la obligatoriedad que tu succión sea positiva, disculpen, negativa, ¿no? Eso es hechos que siempre afectan el rendimiento de una bomba del tipo diafragma, ya en la utilización de accesorios, ¿no? Acá nosotros siempre preferimos de todas maneras el uso de una válvula de alivio, por si acaso alguien cierra la válvula de descarga, con eso se evitan cualquier tipo de accidentes sobre los elementos del piping, ¿no? Esta misma bomba, pues las vendemos y la instalamos para las plantas de preparación de polímeros, como pueden observar ahí, con un sistema de agitación, un tanque de alimentación de agua, pues, y pues las bombas ya para inyección al sistema final. Justamente para estas plantas de preparación de polímeros, aparte de la bomba de transferencia, de dosificación, también podemos nosotros suministrarles los agitadores y los mezcladores estáticos. Esto como para manejar siempre eficiencias en sus procesos, ¿no? En dosificación, medición y transferencia manejamos equipos de bombeo que pueden llegar pues básicamente hasta los 783 PSI, con caudales tan pequeños como 0,048 galones por minuto, ya sea para un traslado, ¿no? O básicamente para una dosificación, ¿no? Acá hay unos equipos de dosificación hasta 0,04 galones por minuto en plástico, en acero inoxidable 316, y también, si fuese necesario, con acoplamiento magnético. Eso cuando se tiene un líquido bastante agresivo y el sello mecánico termina siendo un dolor de cabeza. También en nuestras bombas las usamos mucho para el bombeo de aguas residuales. Este bombeo de aguas residuales, justamente, lo podemos realizar, llamémoslo así, como bomba de cavidades progresivas. Va a depender mucho siempre del tipo de residuos que se tengan, por ejemplo, el trabajo con grasas, aceites, los densos, los desechos de industrias alimentarias, químicas, pueden ser utilizados con tranquilidad con las bombas de cavidades progresivas. Miren, noten bien que en la foto del lado derecho tenemos una configuración vertical. Esto siempre y cuando ustedes no quieran evitarse los problemas de un sistema de succión negativa o el líquido pueda presentar una presencia de gases, ¿no? Generalmente la presencia de gases no ayuda mucho con el autocebado, ¿no? Entonces, la posición vertical de la bomba te evita todas estas complicaciones. La foto que ustedes ven al lado izquierdo es justamente una aplicación que nosotros
tenemos en minas también para el bombeo de agua de mina, de frente de mina. Ahí generalmente esa tolva que ven encima de la bomba permite en muchos casos hacer un pequeño prefiltrado para que el bombeo de agua de mina se realice de una manera más eficiente. Ahí en agua de mina es justamente donde se tiene muchas veces la complicación de los rebombeos. Y nuevamente la bomba centrífuga no es una bomba que le agrade mucho trabajar con sólidos, ¿no? Y si trabaja con sólidos le quita mucha altura dinámica total, ¿no? ¿Qué aplicaciones son comunes? Pozas API, desechos de cebada en fabricación de cerveza, eliminación de fruta dañada, la cachaza y lodo de proceso de azúcar, lodo de filtro prensa, sangre de plantas de beneficio, las plumas de la planta de beneficio de aves, cuevas de curtiembre, desechos de plantas procesadoras, aguas contaminadas con tintes textiles, que usualmente vienen con fibras también, limpiezas de lodo de fondo de tanques de combustible, lodo de perforación en minería y petróleo, cemento líquido, masa de cerámica, desechos de carne procesada, masa de chorizo de salchicha y más aplicaciones. Realmente es muy amplio el rango de aplicaciones de la bomba de cavidades progresivas. ¿Cómo contribuimos a la economía circular? Básicamente, contribuimos con un uso eficiente de la bomba de cavidades progresivas y esto es un impacto directo a la optimización de procesos, porque justamente la utilizamos más en aquellos procesos que llevan el ciclo de vida del agua y los residuos. Entonces, ahí donde necesitas hacer un tratamiento de agua, vas a tratar de eliminar residuos para reaprovechar el agua. Ahí es donde podemos trabajar con nuestras bombas de cavidades progresivas de una manera más eficiente. No, un ejemplo típico y actualmente muy en boga es la generación de biogás a partir de los desagües. Justamente es un elemento que permite realizar una recuperación del dinero que uno tiende a gastar en el tratamiento de agua. Todo tratamiento siempre es costoso, no es barato, pero la utilización de los desagües y el metano como parte de plantas de biogás pues es un método muy interesante de recuperación de agua. Nosotros, por ejemplo, tenemos un contrato de suministro de bombas con una compañía Cambi, inglesa. Ellos se dedican a nivel mundial a realizar, básicamente a vender, a hacer la ingeniería de plantas de biogás. Entonces tienen justamente nuestra bomba Serie Epsilon como la bomba para la planta de biogás usualmente debido a las temperaturas que se alcanzan en esos procesos, que son 120 grados centígrados, que generan pues que no todas las bombas pueden trabajar en estos procesos, ¿no? ¿No? Entonces, el veto siempre es el bombeo del lodo digerido, que es la materia prima para el biogás, que es viscoso y requiere un bombeo constante. En adicional, pondría que también a temperatura, temperaturas que sobrepasan los 100 grados centígrados, ¿no? Esto tiende a dañar, los estatores tienden a dañar las articulaciones. Es un caso muy común en estas plantas, pues, que los estatores no duren más de 6 meses, que las articulaciones tienen que cambiarse a hacer mantenimiento cada 8 meses, entonces es un tema crítico. Justamente nosotros con nuestras soluciones garantizamos una alimentación continua y uniforme de los digestores anaeróbicos, ¿no? Y pues con eso generamos un incremento en la producción del biogás, ¿no? Que es justamente el elemento principal. Miren, estas bombas son bastante largas, bastante grandes, justamente porque los lodos se mueven poco. Entonces tenemos que utilizar la tolva y pues aplicaciones que generalmente van sobre los 200 PSI, 300 PSI de presión. Entonces acá sí hay un punto muy interesante para trabajar y en el cual mostramos que como economía circular podemos dar una muy buena eficiencia, ¿no? Recuperación de nutrientes, fertilizantes. Noten bien, el reto siempre es que los lodos hidratados son ricos en nutrientes, nitrógeno y fósforo, que pueden utilizarse como fertilizantes. Estos desechos, básicamente, que se utilizan como compostaje después, pues tienen un valor en el mercado. Entonces, su reutilización, su rebombeo hacia camiones, hacia silos, para luego ser comercializados, es también un reto para nosotros, ¿no? Lo manejamos siempre con este transporte con lodos espesos hacia el secado compostaje. Con nuestra bomba no cizallamos, o sea, no volvemos a generar algún daño físico-químico al lodo.
y esto permite la recuperación de los nutrientes, ¿no? O sea, esta instalación que ustedes ven, esta foto que ustedes ven al lado inferior derecho, justamente les muestra una bomba de alta presión para esta aplicación de los deshidratados, ¿no? Y también la eficiencia energética es otro punto de contribución a la economía circular, porque básicamente con el manejo de bombas de cavidades progresivas somos muy eficientes al tratar o al bombear líquidos viscosos, ¿no? Recuerden bien que la utilización de líquido, de bombas, generalmente pues tiende a tener cierta, vamos a llamarlo así, cierta eficiencia. Las bombas centrífugas son desastrosas para manejar viscosidades por encima de los 200 centipoises. Ahí las eficiencias bajan tremendamente, entonces una bomba de cavidades progresivas es excelente para esa aplicación. Otras tecnologías de bombas de desplazamiento positivo también sufren por la presencia de sólidos, algo que la bomba de cavidad progresiva no tiene, no le presenta complicaciones. Entonces, eso hace que generalmente ya pues, podamos estar ante una solución óptima en eficiencia energética, reduciendo pues los consumos, haciendo que el desgaste sea menor, siendo muy amigable y pues y bajando costos operativos y una huella de carbono reducida, algo que actualmente pues es una preocupación muy fuerte en las plantas industriales. ¿Qué les puedo decir en conclusión? Básicamente que nuestra solución de bomba de cavidades progresivas son básicamente una alternativa muy buena para que ustedes puedan trabajar muy bien en el tratamiento de fluentes y garantizando siempre la recuperación efectiva de recursos, ¿no? Y con esto hablo de agua, energía, nutrientes, y básicamente con esto se posicionan ustedes en los principios de la energía circular, ¿no? De la economía circular, algo que llamémoslo así, muchas plantas ya empezaron a hacer presión sobre las personas, sobre el área de producción, sobre el área de mantenimiento, pues para pues mostrar que cada vez contaminamos y cuidamos más al planeta. Contaminamos menos y cuidamos más al planeta, algo siempre necesario. Bueno, señores, no sé si tengan alguna duda, alguna consulta. ¿Cómo están? Comenzamos la ronda de preguntas y respuestas. Creo que en el chat nos han dejado algunas preguntas. La primera es, ¿estas bombas permiten una operación de fluido trifásico? Sí, es más, utilizamos esta bomba en aplicaciones trifásicas en el sector petrolero, por la existencia de arena, gas y líquido, petróleo en sí, dentro de la producción petrolera. Listo. La siguiente, ¿se necesita bombas verticales y posteriormente colocar tus bombas o pueden colocar directamente la bomba para extraer sólidos de un depósito? Perdón. Ya, mira, generalmente podrían utilizar directamente nuestras bombas. El cuidado es que, y tendríamos que analizar básicamente la altura de succión. Acuérdense bien, siempre la succión está limitada por la presión atmosférica, distinta en Quito, por ejemplo, que en Guayaquil. O sea, en Guayaquil, por ejemplo, la succión negativa que puede tener nuestra bomba son hasta 8 metros, pero si la llevamos a Quito pueden ser 4 metros. Desconozco un poquito, tendríamos que analizar cuál es la profundidad de tu poza como para ver una solución y si podemos hacerla con solo la bomba, nada más, y ya no utilizaríamos una bomba sumergible, por ejemplo. No, sería cuestión de analizarlo y a partir de eso dar la recomendación más adecuada, ¿no? De entrada, no necesariamente, ¿no? ¿Ya? Excelente. Aquí hay otra pregunta. Creo que formularla un poco mejor de lo que entiendo. Eh, ¿Estos equipos también funcionan para aplicaciones en alimentos? Sí, también funcionan para aplicaciones de alimentos. Generalmente ya para alimentos, los equipos que presentamos cumplen con las normas AAA y básicamente las normas europeas de EHDG, básicamente. Entonces, ahí ya los suministros son con sistemas básicamente sanitarios, como para que el cliente desarme el equipo una vez culmina el proceso, clean in place,
o sea, con las boquillas para clean in place, las conexiones SMS o CLAM, de acuerdo al tipo, y pues los cauchos también son aprobados para grado alimenticio. Entonces, ahí tenemos también estas soluciones para el bombeo de, por ejemplo, masas, bombeos de lácteos, el bombeo de masas de chorizo. Tenemos varias aplicaciones respecto a este tipo de líquidos sanitarios, ¿no? Geles, por ejemplo, también, agua para inyectables, todo esto, ¿no? Eh, ok. Venden piezas como por ejemplo rotor, estator de la bomba de cavidad progresiva. Sí, es parte realmente de nuestro proceso de soporte postventa. En este caso, en Ecuador, Inducon es nuestro distribuidor, que el cual se encarga de la venta de los equipos de bombeo y también de la venta de los repuestos y la atención del servicio postventa a todos los clientes. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que ya comenzamos la ronda. Ok. Al parecer no hay otra duda adicional. Gerson, ¿qué te parece si ya le damos a finalizar a este evento? ¿Sí? Sí, ok. Creo que Ante ha quedado, todo, entonces, creo que sí, ha quedado les todo. agradecemos. Sí. Agradecemos a Inducon y también a ustedes por la participación en esta charla. Realmente nos podemos comunicar mediante Inducon, que es nuestro distribuidor acá en Ecuador, y pues a sus órdenes para cualquier duda o consulta en la cual podamos apoyarlos. Perfecto. Justo creo que hace 2 minutos salió otra pregunta. Eh, Me parece que la puedes responder. Recomendaciones de válvulas de protección al ser usadas con lodos. Válvulas de protección con lodos. Mira, acá sí voy a diferenciar un poquito porque algunas veces cuando hablamos de válvulas de protección o de seguridad de una válvula de alivio, eh, si me refiero a la norma API, una válvula de seguridad es una válvula de una sola vida. ¿Qué significa? Que básicamente ante una emergencia, una sobrepresión, la válvula se abre y ya no te sirve, tienes que colocar otra válvula. Y por otro lado está la válvula de alivio. Una válvula de alivio es un equipo que básicamente lo que hace es proteger ante un incremento de presión. Cuando el lodo es un lodo que no presenta no es tan pegajoso, puedes utilizar una válvula de alivio que generalmente puede tener 50, 100 ciclos en su vida útil, no, sin complicación. Pero cuando tengas un lodo que sea pegajoso, que pueda generar de que se colmate, este lodo se pegue sobre los asientos de la válvula y no pueda abrirse, yo sugeriría tener una redundancia adicional. Por ejemplo, Danfoss, un fabricante conocido por muchos, tiene unos sistemas de protección por diferencial de presión. Entonces, te apaga el equipo ante una presión mínima y te apaga también el equipo o hace algo con un diferencial de presión grande. Como son sistemas electrónicos de contacto, básicamente, la velocidad de la reacción es de décimas de segundo. Entonces, podrías colocar eso en la succión y en la descarga y ante un incremento de presión más allá de la presión nominal de la bomba, pues mandar a apagar el equipo. Eso como elemento complementario a tu válvula de alivio. De todas maneras, pon una válvula de alivio, pero puedes colocar un diferencial de presión, como le digo nuevamente. O si quieren un sensor de presión de 420 miliamperios en la succión, otro en la descarga y un PLC pequeño, un pico PLC que te muestre la diferencia y ante un diferencial mayor a la presión nominal que te entrega el equipo, apagar el equipo. Así. Entonces, hay bastantes maneras de poder hacer. Juega con los diferenciales de presiones. No te sugiero que protejas con el tableo. Acuérdate que una llave termomagnética se demora 20 segundos para accionarse. Un fusible ultra rápido, por más ultra rápido que sea, 3 segundos. Lo que tú necesitas es algo mucho más veloz.
que corten décimas de segundo, que se tendría que hacer algún control de presión independiente, ¿ya? Listo. Acá otra pregunta. ¿Cuáles son los mantenimientos usuales dependiendo de la aplicación en las bombas? ¿Dónde se aplica el motorreductor? Depende de la carga para su selección. No sé. Correcto. A ver, generalmente en una bomba de cavidades progresivas, el elemento típico o de mayor preocupación siempre se da en el estator. Como les comentaba, es un rotor metálico que gira dentro de un estator de caucho. Entonces, el estator de caucho es el elemento a ser llamado al desgaste. Ahora, dependiendo del tipo de bomba que ustedes tengan, y acá voy a hablar de tecnologías, la tecnología más básica es la articulación tipo PIN. Entonces, si tienes una bomba con articulación tipo PIN, con el mantenimiento del estator, también hazle mantenimiento a la articulación de PIN. Si es con PIN, cambia los pines. Si es con PIN y bocina, cambia las bocinas. Y bueno, y los cauchos que van como sistema de sellado. Entonces, ese sería el detalle. Ahora, si tu tipo de articulación es el eje flexible, bueno, solo es el estator que tienes que cambiar. Ya el eje por sí tiene una garantía de 10 años, y entonces no necesitas ni siquiera moverlo o inspeccionar, no necesitas nada. Y si es una articulación tipo engranes, ese tipo de articulación ya va a los 3 4 años de mantenimiento, o sea, son de larga data, ¿no? A diferencia de la articulación tipo PIN, ¿no? Y en la parte del sistema de motorreductor y la caja de rodamientos de la bomba, usualmente las lubricaciones son grasa y aceite. Entonces, ahí lo primero siempre es verificar los tiempos de engrasado o cambio de aceite. Recuerden bien, eso en función a la temperatura, al ambiente donde se encuentre. Generalmente si estamos hablando de 3.000 horas, 6.000 horas. Entonces, ahí va a depender siempre del tipo de ambiente que se tenga. Un ambiente muy hostil son 3.000 horas, hasta 1.500 en unos casos, pero un ambiente más ligero, limpio, son 6.000 horas, ¿no? Entonces, o lo que te recomiende el fabricante, en todo caso, del motor eléctrico, reductor o rodamientos, básicamente, ¿no? Estás con el micrófono apagado, Martín. Perdón, creí que la había. Comentaba, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que ha quedado todo perfectamente explicado. Entonces, gracias por habernos acompañado en este espacio. Agradecemos especialmente al ingeniero Gerson Chipao por compartir su experiencia y a cada uno de ustedes por sumarse y ser parte activa de esta sesión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @grupoiducom y visitar nuestra página web para conocer más sobre nuestras soluciones y próximos eventos que tenemos para ustedes. Estén atentos a sus correos, ahí les compartiremos la grabación y recursos completamente gratis. Que tengan un excelente día y hasta un próximo encuentro con la industria. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias a todos. Buen día.